Capítulo 70. Punto de vista omnisciente. Por fin. Estás dispuesto a aceptar incluso la muerte con tal de tener la oportunidad de derrotarme. Bien. Disfrutaré de esta breve pelea contigo aunque el resultado sea el mismo, yo quitándote todo, por la liga. Ra's al Ghul terminó con una voz escalofriante mientras mostraba la sonrisa más fea y aterradora que pudo reunir, algo que le salió con bastante naturalidad. Bruce por otro lado no alargó más la conversación y decidió centrarse en derrotarlo. Ra's al Ghul en estos momentos podría parecer casi invencible con su habilidad para predecir el futuro, pero ni siquiera pensó por un segundo que esta habilidad no tuviera limitaciones. Lo que pudo deducir de las palabras y movimientos del viejo asesino fue que no podía ver exactamente el futuro, pero que su mente había desarrollado una cierta característica a partir de la combinación química que había ingerido, una que le permitía usar todos los estímulos sensoriales que recibía para simularlos y conocer los resultados más probables de los eventos que presenciaba y así predecir lo que sucedería en el futuro inmediato. En una sola palabra, tenía una de las habilidades de una versión rebajada del Sharingan que en el anime tenía un poder similar. Pero la pregunta era ¿qué tan precisa era esta habilidad suya? Era tan precisa que incluso podía predecir el futuro con tanta autenticidad como el propio libro del destino. ¿Podría predecir lo que sucedería días después si se reunían suficientes datos? ¿No tenía absolutamente ningún efecto adverso en su cuerpo o mente? Bruce no tenía una respuesta para ninguna de esas preguntas. Pero, eso no significaba que estuviera indefenso. No solo tenía una forma de obtener todas esas respuestas por sí mismo, sino también algo que podía permitirle contrarrestar directamente la recién adquirida habilidad de Ra's al Ghul para predecir el futuro. Esta será la primera vez que consuma drogas en mis 2 vidas. De verdad, he caído muy bajo. Bueno, supongo que cualquier cosa para seguir vivo, pensó y sacó una pequeña pastilla transparente de un bolsillo oculto en su Keikoji. Hasta el fondo, murmuró Bruce mientras se metía la droga experimental en la boca y la tragaba rápidamente. Esperemos que esto no termine como una de las pocas simulaciones malas que simuló Cortana, donde mi cerebro se derritió a través de mis oídos, o donde quedé discapacitado mental después de usar esto solo una vez, pensó con tristeza mientras comenzaba sutilmente una cuenta regresiva de 12 horas en su pulsera. Punto de vista de Bruce Wayne, la pastilla de NZT-48 que acabo de tragar era una versión modificada de la misma droga en la que había estado trabajando durante los últimos años. La pastilla en sí era casi la misma que la original, con efectos que duraban 12 horas después de la ingestión, lo que provocaba algunos efectos secundarios bastante nocivos si no se ingería con regularidad, aunque incluso si se tomara con regularidad, el cuerpo y la mente del usuario seguirían deteriorándose lentamente. Versión modificada del mismo fármaco en el que había estado trabajando durante los últimos años. La pastilla en sí era casi la misma que la original, con efectos que duraban 12 horas después de la ingestión, lo que provocaba algunos efectos secundarios bastante nocivos si no se ingería con regularidad, aunque incluso si se tomaba con regularidad, el cuerpo y la mente del usuario seguirían deteriorándose lentamente. Sin embargo, la razón por la que el proyecto tardó tantos años en desarrollarse y aún así era riesgoso de usar fue en realidad el desarrollo de la vacuna que se necesitaba para tomar la píldora sin desarrollar o experimentar ningún efecto secundario. Tantos años para desarrollarlo y aún así era riesgoso usarlo, en realidad fue el desarrollo de la vacuna lo que se necesitaba para tomar la pastilla sin desarrollar o experimentar ningún efecto secundario. Ya había desarrollado y tomado mi vacuna básica de NZT, que me dio inmunidad contra todos los efectos secundarios del uso de NZT durante aproximadamente un año. Sin embargo, todavía quería investigar más sobre ellas porque todavía no estaba seguro de cuán efectiva era la vacuna contra el NZT en la vida real. Esa y algunas otras preocupaciones sobre que mi mente se volviera repentinamente completamente apática eran las razones por las que todavía no había usado NZT en mí mismo. Pero, como dijo una vez un hombre sabio, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La vacuna NZT me proporcionó inmunidad contra todos los efectos secundarios del uso de NZT durante aproximadamente un año. Sin embargo, todavía quería investigar más sobre ellas porque todavía no estaba seguro de cuán efectiva era la vacuna contra el NZT en la vida real. Esa y otras preocupaciones sobre que mi mente se volviera completamente apática de repente fueron las razones por las que aún no había usado NZT en mí mismo. Pero, como dijo una vez un hombre sabio, los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Después de consumir la pastilla, durante los primeros minutos no sentí nada. Fue como si nada hubiera pasado.
No hubo ningún shock ni dolor de cabeza ni nada que se pareciera remotamente a que acababa de consumir una droga experimental muy peligrosa que podría cambiar mi cerebro. No, todo lo que sentí fue una extraña sensación de frío en la piel durante un par de segundos y, al mismo tiempo, por una fracción de segundo, casi parecía que mi reflejo en el pozo de Lázaro se movía ligeramente y me miraba con una sonrisa tranquila y segura. Podría cambiar mi cerebro. No, lo único que sentí fue una extraña sensación de frío en la piel durante un par de segundos, mientras que, por una fracción de segundo, casi parecía que mi reflejo en el pozo de Lázaro se movía un poco y me miraba con una sonrisa tranquila y segura. Pete simplemente se movió levemente y me miró con una sonrisa tranquila y confiada. Sin embargo, no tuve tiempo de ahondar en lo que supuse que era mi mente jugándome una mala pasada debido a su capacidad mental recientemente aumentada. En ese momento, literalmente podía sentir que mi mente trabajaba mucho más rápido de lo normal para tratar de resolver cómo funcionaba el nuevo poder de Ra's al Ghul, así como sus limitaciones. Podía sentir que mis emociones, sentimientos y emociones eran dejados de lado y empujados a un lado para usar mejor el poder de procesamiento de mi mente de manera más eficiente sin preocuparme por esas cosas molestas. En solo unos segundos de observación, pude determinar todo lo que necesitaba saber. El mundo parecía quedar al descubierto ante mí mientras mi mente trataba de deducir todo incluso antes de que sucediera. Después de convencerme de que había deducido correctamente sus secretos y de que tenía una posibilidad significativa de derrotar a Ra's al Ghul con mi fuerza actual, comencé a caminar tranquilamente hacia él en lugar de atacarlo nuevamente. Con mi habilidad para hacer trampas también influenciada por esta mejora temporal de mi mente, pude notar claramente que sus dedos se movían nerviosamente, sus músculos se tensaban e incluso como su sangre fluía dentro de su cuerpo en tiempo real. Parece que has vuelto a tener confianza. Bien, parece que tengo que mostrarte cuán verdaderamente corte. Ra's al Ghul no pudo completar sus palabras ya que un solo golpe de espada de Lord Blades fue capaz de cortar todos los dedos de su mano izquierda, lo que provocó que cayera su espada de esa mano de nuevo. Bien, parece que tengo que mostrarte cuán verdaderamente Ra's al Ghul no pudo completar sus palabras ya que un solo golpe de espada de Lord Blades fue capaz de cortar todos los dedos de su mano izquierda, lo que provocó que cayera su espada de esa mano. Había intentado bloquear mi ataque, pero su habilidad de predicción, que predecía dónde y cómo exactamente aterrizaría el ataque, estaba equivocada. Había predicho que iría a por su pierna izquierda, pero la verdad era que solo lo estaba haciendo parecer así al fingir todos los movimientos de mi cuerpo, incluso los más pequeños, cuando en realidad iba a por los dedos de su mano izquierda. Mi habilidad de predicción, que predecía dónde y cómo exactamente lanzaría el ataque, estaba equivocada. Había predicho que iría a por su pierna izquierda, pero la verdad era que solo lo estaba haciendo parecer así al fingir todos los movimientos de mi cuerpo, incluso los más pequeños, cuando en realidad iba a por los dedos de su mano izquierda. ¿Cómo? Preguntó desconcertado, sin molestarse en absoluto por el chorro de sangre que brotaba de sus dedos faltantes mientras actuaba con la mayor indiferencia y despreocupación posible. Cualquier otra persona que no fuera él ya se habría vuelto loco por la inmensa pérdida de sangre. Preocupado por el torrente de sangre que brotaba de sus dedos faltantes, actuó con la mayor indiferencia y despreocupación posible. Cualquier otra persona que no fuera él ya se habría vuelto loco por la inmensa pérdida de sangre. No eres el único que puede tener una mejora. ¿Pensabas que podrías superarme ingiriendo algún cóctel químico de elementos mágicos? Oh, no, mi querido y tonto suegro, ahora sé exactamente cómo funcionan tus nuevas habilidades y cómo contrarrestarlas. No solo eso, incluso puedo decir por la diminuta necrosis que comienza a aparecer en diferentes partes de tu piel, así como por el abultamiento de tus venas. ¿Por qué nunca ingeriste esa mezcla química antes de esto? Fue porque sabías que tu cuerpo no era lo suficientemente fuerte para ello y que comenzaría a descomponerse rápidamente después de que lo hicieras. Concluí con calma. Parece que de alguna manera también te has vuelto más inteligente. Como se esperaba de mi sucesor elegido. La cabeza del demonio sonrió, aunque sangraba locamente de sus dedos. Esto es solo el comienzo, dije mientras comenzaba a lanzarle ataques. Fingir mis ataques para confundirlo funcionó principalmente para disuadir sus habilidades de predicción, ya que lentamente pude infligirle daño mientras atravesaba su defensa perfecta. Por supuesto, los siglos de experiencia de Ra's al Ghul hicieron que esta estrategia fuera mucho más difícil, pero ya no me parecía invencible ni invencible.
De hecho, incluso cuando recurrió a la ofensiva, pude usar fácilmente mis propias habilidades de predicción para anticipar sus ataques y defenderme. Un corte en el hombro de Ra's al Ghul para hacerlo sangrar aún más, bloquear un golpe de su rompealmas en mi pecho, luego un corte en sus piernas mientras esquivaba una patada suya en un intento de crear algo de distancia entre nosotros. Pude pensar en toda la secuencia de la pelea incluso antes de que comenzara. ¿Por qué ya no puedo golpearte? ¿Qué brujería es esta? Se quejó Ra's al Ghul al darse cuenta de que no podía obtener la misma ventaja que había obtenido inicialmente. Él, con su enorme experiencia y habilidades, era lo suficientemente bueno como para esquivar muchos de mis golpes, especialmente aquellos que podían causar daño fatal, pero por otro lado, no podía golpearme tan bien, al menos no de la manera que quería. Había perdido su ventaja contra mí. Ambos nos habíamos puesto completamente serios en esta pelea y estábamos dando todo de nosotros sin usar más trucos baratos y mezquinos. Mientras luchábamos usando nuestras espadas, las chispas volaban por todas partes mientras ambos hacíamos nuestro mejor esfuerzo para acabar con el oponente lo más rápido y eficientemente posible. Actualmente, estábamos casi en un punto muerto, pero eso estaba cambiando rápidamente a medida que yo obtenía cada vez más ventaja en nuestra pelea, ya que continuamente le hacía daño físico cada pocos movimientos usando nuestras espadas. Las chispas volaron por todos lados mientras ambos hacíamos nuestro mejor esfuerzo para acabar con el oponente lo más rápido y eficientemente posible. Actualmente, estábamos casi en un punto muerto, pero eso estaba cambiando rápidamente a medida que obtenía cada vez más ventaja en nuestra pelea, ya que continuamente le hacía daño físico cada pocos movimientos. A veces, era un corte superficial en su brazo o su muslo, y a veces, era un simple rasguño en sus mejillas, pero Ra's al Ghul definitivamente estaba perdiendo terreno de manera constante en su duelo contra mí, perdiendo cada vez más terreno en su duelo contra mí. O al menos eso habría sido si no se hubiera curado tan rápido. A pesar de que su cuerpo parecía descomponerse lentamente desde el interior, todavía se mantenía físicamente fuerte por fuera, ya que su piel y su carne se curaban de los daños impuestos a un ritmo asombroso. Aunque las heridas causadas directamente por los All Blades eran más difíciles de curar, al menos lograron curarse lo suficiente como para detener su propio sangrado. Al menos lograron sanar lo suficiente para detener su propio sangrado. Esto es una pérdida de tiempo. Esto no lleva a ninguna parte, gritó Ra's al Ghul con frustración mientras se alejaba un poco de mí. Parecía cansado, su cuerpo probablemente estaba llegando a su límite extremo. ¿Y qué proponemos que hagamos? ¿Tener una batalla a muerte de piedra, papel o tijera? Bromeé con una pequeña sonrisa. Sabía que a este ritmo yo tenía la ventaja y que él simplemente estaba entrando en pánico por eso. No tenía pensado dejarlo salir vivo de este monasterio hoy. ¿Una batalla a muerte de piedra, papel y tijera? Bromeé con una pequeña sonrisa. Sabía que a este ritmo yo tenía la ventaja y él simplemente estaba entrando en pánico por eso. No tenía pensado dejarlo salir vivo de este monasterio hoy. Si muero así, no obtendrás nada excepto la oportunidad de tomar el control de la liga. Pero mis técnicas, mis habilidades, mi conocimiento, todo lo que he acumulado durante todos estos siglos desaparecerá conmigo. Entonces, ¿cómo te beneficiará eso realmente? En cambio, tengo otra solución. ¿Por qué no terminamos esto de una manera que pueda beneficiar a quien gane entre nosotros? Una manera en la que el que muera definitivamente permanecerá muerto para siempre mientras que el vencedor obtendrá todo el botín. Ra's al Ghul propuso mientras jadeaba lentamente, haciendo todo lo posible para no dejarme saber que ya había llegado al límite de su cuerpo. ¿Te beneficias? En cambio, tengo otra solución. ¿Por qué no terminamos esto de una manera que beneficie a quien gane entre nosotros? Una manera en la que el que muera definitivamente permanecerá muerto para siempre mientras que el vencedor obtendrá todo el botín. Ra's al Ghul propuso mientras jadeaba lentamente, haciendo todo lo posible para no dejarme saber que ya había llegado al límite de su cuerpo. ¿Qué dices, Bruce Wayne? ¿Todo o nada? ¿Qué te parece? ¿Estás totalmente de acuerdo? Preguntó la cabeza del demonio mientras su mano derecha apretaba más fuerte su espada mientras que su mano izquierda también podía hacer lo mismo, incluso con dedos faltantes. Ead cuestionó mientras su mano derecha apretaba más fuerte su espada mientras que su mano izquierda era capaz de hacer lo mismo también, incluso con dedos faltantes.
Capítulo 71. Murciélago joven contra demonio viejo. 2. Una sopa para el alma. Punto de vista de Bruce Wayne. Entonces, Bruce Wayne, ¿solo quieres matarme y apoderarte de mi organización o quieres una oportunidad para tomar todo lo que tengo para ti, mi conocimiento, mis habilidades e incluso mi vida? Dijo Ra's al Ghul, haciendo todo lo posible para tentarme a aceptar su oferta. Ahora bien, a mi yo normal nunca se le ocurriría siquiera considerar esta oferta suya. Diablos, ya lo habría matado para terminar con esto y estar contento con solo la liga que podría tomar después de él, pero el problema era que ese yo no era normal. No, en ese momento yo estaba bajo los efectos de una droga psicoactiva en particular que me obligaba a actuar con una lógica fría y dura en lugar de con las emociones y la cautela. Y mi lógica, según mi mente mejorada en ese momento, dictaba que podría obtener más beneficios si lo escuchaba. Podía decir que había un 77% de posibilidades de que Ra's al Ghul no estuviera mintiendo. ¿Cómo? Pregunté finalmente, cediendo a la tentación después de haber considerado miles de posibles escenarios en mi mente, concluyendo que este podría ser realmente un gran salto para mí si lograba tener éxito de alguna manera. El pozo de Lázaro podría prolongar la vida de una persona e incluso permitirle vivir durante siglos, aunque con algunos efectos secundarios terribles, incluida la adicción al agua en sí e incluso la decadencia del alma. Cuanto más tiempo continúe dependiendo del agua, más aumentarán los efectos secundarios, lo que hará que la verdadera inmortalidad sea imposible solo a través de esto, explicó Ra's al Ghul, revelando que conocía los efectos negativos que sufría actualmente debido al uso excesivo del pozo. Pero después de siglos de investigación, descubrí una forma de alcanzar la verdadera inmortalidad. Si dos personas diferentes entran juntas en el pozo y se sumergen completamente en sus aguas, el pozo de Lázaro elegirá solo a una de ellas para prolongar su vida. El que tenga la voluntad de vivir más fuerte, el que pueda soportar la tortura del pozo y sobrevivir al otro hasta ahogarse, no solo será el que obtenga la inmortalidad sin ningún inconveniente, sino que también heredará todo lo que tenía el perdedor, incluidos sus conocimientos y habilidades. El perdedor morirá, mientras que el vencedor se quedará con todo. Reveló su secreto con un tono triunfal. Lo miré con sospecha, preguntándome qué escondía detrás de su fachada tranquila. Entonces, ¿crees que puedes vencerme en este ritual? ¿Pareces muy confiado, o es este tu último recurso y solo actúas por desesperación? Dime, Ra's al Ghul, ¿cuán desesperado estás por seguir viviendo en un mundo donde incluso tus hijas te desprecian y podrían intentar matarte si sobrevives a esto? Pregunté, tratando de calibrar sus verdaderos sentimientos. ¿Crees que puedes vencerme en este ritual? ¿Pareces muy confiado, o es este tu último recurso y estás actuando por desesperación? Dime, Ra's al Ghul, ¿qué tan desesperado estás por seguir viviendo en un mundo donde incluso tus hijas te desprecian y podrían intentar matarte si sobrevives a esto? Pregunté, tratando de evaluar sus verdaderos sentimientos. ¿Podrías sobrevivir a esto? Pregunté, tratando de evaluar sus verdaderos sentimientos. No tienes ni idea de sacrificio, ni de responsabilidad. Yo tengo el deber de sobrevivir y conducir a la raza humana a la prosperidad, de salvarla de la extinción, aunque sea por sí misma. Y si para ello tengo que matar a mis propias hijas, que así sea, gritó intentando dejar claro su punto de vista. Tengo la responsabilidad de sobrevivir y conducir a la raza humana a la prosperidad, de salvarla de la extinción, incluso si es por sí misma. Y si tengo que matar a mis propias hijas para eso, entonces que así sea, gritó tratando de dejar en claro su punto. Y si tengo que matar a mis propias hijas por eso, entonces que así sea, gritó tratando de dejar en claro su punto. Lo peor de todo es que no estaba actuando. Realmente creía que lo que fuera que estuviera haciendo al construir esta extraña organización terrorista llena de asesinos ninja, mientras acababa con civilizaciones y ciudades enteras, purgándolas del mal, en realidad estaba ayudando al mundo. Me di cuenta de que consideraba su trabajo como algo que estaba haciendo para Dios mismo. La verdad es que era patético. Bien, que así sea, repetí sus palabras mientras las espadas desaparecían de mis manos. Hagámoslo entonces. Un pozo, dos asesinos, un sobreviviente. Veamos quién gana, dije mientras comenzaba a caminar hacia el pozo, mientras Ra's al Ghul comenzaba a hacer lo mismo con pasos medidos. Por cierto, no confié ciegamente en las palabras del viejo asesino. Incluso si estaba 93% seguro de que no mentía, no podía bajar la guardia. No, la razón por la que acepté su propuesta fue para obtener sus conocimientos y habilidades, aunque podía hacerlo con el Amuspere, porque estaba seguro de que el dispositivo no iba a funcionar con él.
Ra's al Ghul había vivido durante siglos y podría ser una de las personas más influyentes del planeta. Estaba completamente seguro de que tenía al menos una docena de tipos diferentes de protecciones en su mente junto con sus propios escudos mentales naturales, por lo que entrar allí sería prácticamente imposible para mí. El Amuspere era increíblemente poderoso, pero actualmente, debido a sus limitaciones tecnológicas, cuando se enfrentaba a la magia o alguna otra barrera sobrenatural alrededor de la mente, era tan útil como un cuchillo en un tazón de ramen. Entonces, esta era mi única oportunidad de obtener con éxito el conocimiento de Ra's al Ghul. Por supuesto, la inmortalidad fue la cereza del pastel. Mis cálculos y mi lógica me decían que engañarme no iba a ser fácil, especialmente cuando ambos íbamos a estar en el mismo pozo. Si intentaba algo, yo tenía un 83% de posibilidades de poder preverlo y un 65% de posibilidades de detenerlo de manera efectiva. Después de que ambos llegamos a los extremos opuestos del pozo de Lázaro, Ra's al Ghul se detuvo y me miró expectante, su rostro todavía rebosante de confianza. Tenemos que sumergirnos juntos, pero como parece que apenas confías en mí, entraremos paso a paso y nos encontraremos en el centro del pozo, anunció. Por mí está bien, murmuré mientras intentaba calcular mentalmente la profundidad del pozo, que no parecía mucho, tal vez unos 9 pies. 3, 2, comenzó la cuenta regresiva. Cuenta atrás. Todavía no puedo creer que realmente haya aceptado esto. Sé que cuando mi mente deje de funcionar a su máximo potencial después de esto y vuelva a ser el Bruce emocional de siempre, me maldeciré por esto, algo que le parecerá estúpido a mi yo de siempre. Pero esto va a cambiar muchas cosas si tiene éxito, en particular mi eficiencia para apoderarme de toda la liga de asesinos, pensé para mí mismo, ya que ni siquiera sentía una pizca de miedo en mi mente completamente lógica y apática. A esto. Sé que cuando mi mente deje de funcionar a su máximo potencial después de esto y vuelva al Bruce emocional de siempre, me maldeciré por esto, lo que le parecerá estúpido al yo de siempre. Pero esto va a cambiar muchas cosas si tiene éxito, en particular mi eficiencia para apoderarme de toda la liga de asesinos, pensé para mí mismo mientras ni siquiera sentía una pizca de miedo en mi mente completamente lógica y apática. 1. Ahora tanto Ra's al Ghul como yo entramos confiadamente al hoyo juntos, ambos esperanzados de ser el vencedor de este pequeño partido para lograr nuestros propios objetivos egoístas, entramos juntos al foso con confianza, ambos con la esperanza de ser el vencedor de este pequeño partido para lograr nuestros propios objetivos egoístas, esperanzado de ser el vencedor de este pequeño partido para lograr nuestros propios objetivos egoístas. En el momento en que entré en contacto con el líquido del pozo, lo sentí. El agua del pozo no era en absoluto lo que parecía desde fuera. Era un líquido metafísico que tenía algo parecido al ki mezclado con él, algo que podía afectar a cualquier ser vivo no solo físicamente sino incluso espiritualmente. De hecho, ya podía sentirlo, el agua estaba tratando de filtrarse profundamente en mi piel mientras su energía intentaba de alguna manera afectar mi alma. Podía decir que permanecer en esta agua durante mucho tiempo podría ser catastrófico para mi espíritu desprotegido. El líquido del pozo, lo sentí. El agua del pozo no era en absoluto lo que parecía desde fuera. Era un líquido metafísico que tenía algo parecido al ki mezclado con él, algo que podía afectar a cualquier ser vivo no solo físicamente sino incluso espiritualmente. De hecho, ya podía sentirlo, el agua estaba tratando de filtrarse profundamente en mi piel mientras su energía intentaba de alguna manera afectar mi alma. Podía decir que permanecer en esta agua durante mucho tiempo podría ser catastrófico para mi espíritu desprotegido. Incluso activé mi capacidad de análisis para intentar analizar qué era realmente este compuesto, pero solo obtuve un resultado mediocre. Había un par de elementos y sustancias químicas naturales mezclados con un elemento extremadamente único, algo que estaba seguro de poder identificar con suficiente investigación, pero también había algo más mezclado, algo increíblemente siniestro y tabú. Increíble, ¿no? Casi puedes sentir el agua nutriendo tu cuerpo mientras te afecta a un nivel más espiritual también. Pasé años tratando de replicar artificialmente estos pozos, pero nunca tuve éxito. Estos pozos son fenómenos de la naturaleza y solo se pueden formar de forma natural. Sin embargo, lo mejor es que nunca pierden su efectividad, de hecho, solo aumenta con el tiempo. Porque con el tiempo, obtiene el componente secreto que necesita para funcionar de manera efectiva, fragmentos de las almas de sus usuarios. Cada vez que alguien usa un pozo de Lázaro, parte de su alma se desprende y se mezcla con el líquido del pozo, mientras que la parte arrancada a veces incluso se reemplaza con otros trozos de almas que ya están presentes en el pozo.
Entonces, todo este pozo de Lázaro es en realidad una gran sopa de trozos de alma de sus usuarios anteriores, explicó Ras Al Ghul mientras se acercaba lentamente a mí, su intención de tratar de ahogarme era evidente en su rostro. El pozo era una pesadilla viviente, una masa arremolinada de fragmentos de almas atormentadas que alguna vez habían pertenecido a Ras Al Ghul y a sus otros usuarios anteriores. Debería haber retrocedido horrorizado, haber huido de la abominación que desafiaba la naturaleza y la moralidad, pero no sentí nada. Ni miedo, ni asco, ni piedad. Solo una lógica fría que me mantuvo clavado en el lugar una vez perteneció a Ras Al Ghul y a sus otros usuarios anteriores. Debería haber retrocedido horrorizado, haber huido de la abominación que desafiaba la naturaleza y la moralidad. Pero no sentí nada. Ni miedo, ni asco, ni piedad. Solo una lógica fría que me mantuvo clavado en el sitio. Mi objetivo seguía siendo el mismo, lo único que cambiaba era la necesidad de hacerlo lo antes posible porque algo estaba cambiando lentamente dentro de la piscina. El agua que parecía querer nutrir mi cuerpo hace unos momentos ahora comenzaba a sentirse irritante en mi piel como si fuera una especie de ácido débil que iba aumentando gradualmente en intensidad. Lo único que cambió fue la necesidad de hacerlo lo antes posible porque algo estaba cambiando lentamente dentro de la piscina. El agua que parecía querer nutrir mi cuerpo hace unos momentos ahora comenzaba a sentirse irritante en mi piel como si fuera una especie de ácido débil que aumentaba gradualmente en intensidad. Bam, cuando Ras Al Ghul se acercó a mí, le lancé un rápido puñetazo en la cara con la esperanza de pillarlo desprevenido. Pero él estaba preparado para mi ataque y lo desvió con el brazo, para luego contraatacar con un brutal cabezazo. Yo me encogí de hombros ante el impacto y respondí con un cabezazo que le partió la frente y le hizo sangrar. Yo le lancé un rápido puñetazo en la cara, con la esperanza de pillarle desprevenido. Pero él estaba preparado para mi ataque y lo desvió con el brazo, para luego contraatacar con un brutal cabezazo. Yo me encogí de hombros ante el impacto y respondí con un cabezazo que le partió la frente y le hizo sangrar. La pelea hubiera sido mucho más fácil con mi All Blades, pero no estaba seguro de que usarlo dentro del pozo de Lázaro fuera la opción más segura, así que elegí simplemente ceñirme a mis habilidades físicas mientras usaba mi fuerza para sumergirlo completamente en el agua del pozo y mantenerlo allí. Estábamos enzarzados en una feroz lucha por la supervivencia, sumergidos en las profundidades del pozo de Lázaro. No podía utilizar mi estilo de respiración bajo el agua, así que tenía que confiar en mi ki para defenderme de los ataques de Ras Al Ghul y dominarlo. Pero el agua del pozo no era un medio pasivo, era una fuerza corrosiva que buscaba consumirnos a ambos. Quemaba nuestra piel mejorada, tratando de derretir nuestra carne y nuestros huesos y asimilar nuestras almas. Ras Al Ghul y yo estábamos en un punto muerto. Tenía mis manos alrededor de su cuello mientras continuaba empujándolo cada vez más hacia el interior del pozo, obligándolo a respirar cada vez más agua ácida del pozo mientras él tenía sus dedos en mi garganta tratando de desgarrarme la garganta. Incluso había tratado de escapar del pozo por completo cuando se dio cuenta de que no iba a ganar tan fácilmente como había pensado anteriormente, pero me aseguré de no dejarlo escapar, sujetándolo bajo mi peso dentro del pozo, mientras esperaba pacientemente a que esto terminara. Nuestras vidas pendían de un hilo mientras luchábamos entre nosotros en las aguas mortales del pozo de Lázaro. Ras Al Ghul tenía una ventaja sobre mí, ya que había usado el pozo muchas veces antes y conocía sus secretos. Pero había pasado por alto una cosa. Yo tenía una carta del triunfo oculta que podía mantenerme con vida más tiempo que él, mi regeneración. No solo pude contener la respiración durante mucho más tiempo que Ras Al Ghul, sino que además mi piel se regeneró casi tan pronto como fue destruida, lo que me dio una probabilidad considerablemente mayor de supervivencia que el señor asesino. Por supuesto, mi regeneración acelerada no podía seguir el ritmo de las propiedades destructivas del pozo para siempre, pero, una vez más, no tenía que sobrevivir a la destructividad del pozo, solo tenía que sobrevivir hasta que Ras Al Ghul muriera destruido, dándome una probabilidad considerablemente mayor de supervivencia que el señor asesino. Por supuesto, mi regeneración acelerada no podía seguir el ritmo de las propiedades destructivas del pozo para siempre, pero de nuevo, no tenía que sobrevivir a la destructividad del pozo, solo tenía que sobrevivir hasta que Ras Al Ghul muriera más rápido que el señor asesino. Por supuesto, mi regeneración acelerada no podía seguir el ritmo de las propiedades destructivas del pozo para siempre, pero, una vez más, no tenía que sobrevivir a la destructividad del pozo, solo tenía que sobrevivir hasta que Ras Al Ghul muriera, solo tenía que sobrevivir hasta que Ras Al Ghul muriera.
Con un grito ahogado, Ra's al Ghul hizo un último intento por liberarse de mi agarre, pero era demasiado tarde. El pozo de Lázaro le había pasado factura, reduciéndolo a un esqueleto carbonizado. Se quedó inerte en mis brazos, mientras su fuerza vital abandonaba su cuerpo. Ra's al Ghul ya no existía. Mierda. Sentí una oleada de pánico al ver el estado de mi piel y mi cuerpo, devastados por el agua corrosiva del pozo. Tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Me di cuenta de que los efectos de mi droga NZT-48 estaban desapareciendo, probablemente debido a que los efectos del pozo estaban provocando que mis emociones regresaran a mí. La droga y el deseo de matar a Ra's al Ghul habían nublado mi juicio, pero ahora sentía en toda su extensión la agonía que me causaba el agua del pozo. Era como sumergirme en un charco de ácido que lentamente disolvía mi carne y mis huesos. Me di cuenta de lo tonto que había sido al entrar en el pozo. Fui un maldito idiota al escuchar a un enemigo astuto como Ra's al Ghul intentar hacer esto. Me maldije por haber aceptado este desafío mientras me preguntaba qué me había llevado a hacer algo tan estúpido en primer lugar. Capítulo 72. Vigilantes peludos, una cierta alcantarilla de Gotham. Punto de vista omnisciente. Dialecto animal. Oye Ace, ¿no crees que ya hemos destruido suficientes escondites de la banda Wiggles? Incluso se han retirado del área donde se encuentra nuestra mansión. Creo que podemos dejarlos ir esta vez. A este ritmo, destruiremos toda la población de ratas de la ciudad si continuamos con nuestras incursiones. He escuchado a algunos humanos en la televisión decir que destruir cualquier especie animal en un área en particular a veces causa desequilibrio en el ya sabes, la naturaleza. Whiskers, el lindo gato naranja, expresó su preocupación mientras él y Ace continuaban caminando lentamente por la alcantarilla. Además, huele demasiado. Y el agua sucia también podría arruinarme las uñas y el pelaje. Selina gastó mucho dinero para que me quedaran todas brillantes la semana pasada. Se enojaría si de repente apareciera con suciedad de cloaca por todo mi cuerpo. El gato expresó aún más su preocupación con su linda vocecita mientras arrugaba su pequeña nariz en un intento de bloquear el olor mientras se aseguraba de no ensuciarse el pelaje con las aguas residuales mientras caminaba. Me enojaría si de repente apareciera con suciedad de alcantarilla por todo mi cuerpo. El gato expresó además su preocupación con su linda vocecita mientras arrugaba su pequeña nariz en un intento de bloquear el olor mientras se aseguraba de no ensuciarse el pelaje con las aguas residuales mientras caminaba. ¿Te quejas del olor? ¿Tú? Yo soy un perro y tú eres un gato. ¿Quién crees que tiene un olfato mejor y más desarrollado? Mi nariz está tan harta que literalmente ya no puedo oler nada. En cuanto a ensuciarnos, Selina probablemente te regañe un poco y luego se olvide del asunto, pero yo... Alfred probablemente dejará de darme mis golosinas de la tarde si ve una sola mancha de suciedad de alcantarilla en mí, se quejó Ace con un gruñido. Pero aún así, tenemos que hacer esto. Es nuestro deber como mascotas leales después de todo. La pandilla Wiggles no solo me faltó el respeto al invadir mi territorio, sino que incluso insultó mi autoridad al entrar en mi propia casa y destrozar mi querido y viejo uniforme de mayordomo. Esas ratas incluso tuvieron el descaro de morder algunos de los cables de la señorita Cortana. No puedo perdonarlas después de eso. Me aseguraré de que sufran por eso. Las haré sufrir tanto que nunca más una sola criatura desafiará mi autoridad o se atreverá siquiera a mirar en dirección a la mansión Wayne. Mataré a todas y cada una de esas ratas, ladró Ace con ira, ya que parecía haberse tomado la acción de la pandilla de ratas como algo personal. Por lo que recuerdo, Alfred es el mayordomo de Bruce, no el tuyo. Además, en cuanto a las prendas que usamos sobre nuestras cabezas para ocultar nuestras identidades, los animales no se recuerdan entre sí por el sentido del olfato, respondió el señor Wiggles después de un rato de silencio. No deberías preocupar tu cabecita por los detalles, Kitty Dinamo. Deja que yo, el perro, sea el que se preocupe por los planes, respondió Ace con cara seria mientras seguía caminando con el confundido Whiskers a cuestas. La verdad era que Cortana no necesitaba la ayuda de Ace, ni tampoco la había pedido jamás. Podría haber erradicado fácilmente la plaga de roedores en la mansión simplemente activando el sistema de control de plagas que Bruce había instalado. Pero Ace le había implorado que le dejara manejar la situación, y después de días de rogarle y molestarla con su voz humana de Kevinar, finalmente había accedido a su pedido de liderar la lucha contra la invasión de las ratas. Verás, después de que Ace había manipulado astutamente a Selina para que adoptara a Whiskers, había pensado que finalmente tendría la atención exclusiva de Bruce todas las noches mientras Selina estaba ocupada con su nueva mascota.
Pero su plan fracasó cuando Bruce se fue de viaje poco después de que Whiskers se uniera a su familia, y eso también sin siquiera considerar la idea de llevarse a Ace con él. Después de eso, Ace sintió el vacío de la mansión más que nunca. Sus amigos se habían vuelto muy ocupados con sus vidas, dejándolo atrás. Selina solo permitía que Whiskers entrara a su habitación. Deathstroke siempre estaba ocupado con su nuevo y misterioso trabajo, y nunca compartía nada con Ace. Alfred era amable, pero no era muy cariñoso. Ace pasaba las noches solo, anhelando un compañero de abrazos. Sus días estaban llenos de ejercicios de entrenamiento bajo las instrucciones de Cortana y Alfred, además de seguir al mayordomo a todas partes, con la esperanza de encontrar alguna distracción de su aburrimiento. Con sus vidas, dejándolo atrás. Selina solo permitía a Whiskers entrar a su habitación. Deathstroke siempre estaba ocupado con su nuevo y misterioso trabajo, nunca compartía nada con Ace. Alfred era amable, pero no era muy cariñoso. Ace pasaba sus noches solo, anhelando un compañero de abrazos. Sus días estaban llenos de ejercicios de entrenamiento bajo las instrucciones de Cortana y Alfred, así como de seguir al mayordomo a todas partes, con la esperanza de encontrar alguna distracción de su aburrimiento. Ace había intentado sorprender a la gente hablando como un humano antes de aprender por las malas que un perro que habla no era una buena idea. Así que ahora tenía que mantener siempre apagado a su traductor en público. En resumen, su vida era aburrida sin Bruce, y el único momento en el que podía divertirse era cuando defendía su territorio, la finca Wayne, de los intrusos. Perseguía y mordía sus pelotas, haciéndoles arrepentirse de haber entrado sin permiso. Pero incluso eso se había vuelto poco frecuente últimamente. Defendía su territorio, la finca Wayne, de los intrusos. Perseguía y mordía sus pelotas, haciéndoles arrepentirse de haber entrado sin permiso. Pero incluso eso se había vuelto poco frecuente últimamente. Ace sintió una oleada de emoción cuando supo que le esperaba un nuevo desafío. Siempre había ansiado la aventura y el peligro, algo que lo hiciera sentir vivo y útil. Odiaba que lo trataran como una simple mascota, un perro mimado que solo sabía comer, dormir y obedecer órdenes. Quería demostrarles a todos que era un fiel compañero que podía manejar cualquier tarea, sin importar cuán difícil o riesgosa fuera. Por eso se ofreció como voluntario para asumir la misión de eliminar el nido de ratas más grande de la ciudad, la famosa pandilla Wiggles, que había un nuevo desafío esperándolo. Siempre había ansiado la aventura y el peligro, algo que lo hiciera sentir vivo y útil. Odiaba que lo trataran como una simple mascota, un perro mimado que solo sabía comer, dormir y obedecer órdenes. Quería demostrarles a todos que era un compañero fiel que podía manejar cualquier tarea, sin importar cuán difícil o riesgosa fuera. Por eso se ofreció como voluntario para asumir la misión de eliminar el nido de ratas más grande de la ciudad, la famosa pandilla Wiggles. Eso lo haría sentir vivo y útil. Odiaba que lo trataran como una simple mascota, un perro mimado que solo sabía comer, dormir y obedecer órdenes. Quería demostrarles a todos que era un compañero fiel que podía manejar cualquier tarea, sin importar cuán difícil o riesgosa fuera. Por eso se ofreció como voluntario para asumir la misión de eliminar el nido de ratas más grande de la ciudad, la famosa pandilla Wiggles, un perro que solo sabía comer, dormir y obedecer órdenes. Quería demostrar a todo el mundo que era un fiel compañero que podía con cualquier tarea, sin importar lo difícil o arriesgada que fuera. Por eso se ofreció como voluntario para asumir la misión de eliminar el nido de ratas más grande de la ciudad, la famosa pandilla Wiggles. De hecho, incluso hizo que Cortana le hiciera 2 collares especiales a él y a su compañero Whiskers con un diseño similar al de la herramienta Bat. No tenía todos sus artilugios sofisticados, pero sí un mini blaster que podía emitir una explosión sónica, que era inofensiva para los humanos pero mortal para las ratas. Con el collar alrededor del cuello y su físico canino en su máximo esplendor, gracias a un suero especial que Bruce había desarrollado para extender su esperanza de vida varias veces, era el perro más formidable de la ciudad. Se había abierto camino con destreza a través del submundo animal, masacrando a las ratas de pandilla que se cruzaban en su camino, hasta llegar a esta particular guarida de la pandilla Wiggles, su supuesto cuartel general. Estaba ubicada en la parte más profunda de las alcantarillas de la ciudad, el oscuro y sucio dominio de los roedores. ¿Por qué siento que estás teniendo un flashback? Además, ¿qué tan grande es esta alcantarilla? Pensé que Leatherback había dicho que no tendríamos que ir muy lejos por esta ruta para encontrar a la pandilla, preguntó Whiskers mientras comenzaba a verse visiblemente cansado. Nunca confíes en un caimán, Whiskers.
Ellos y sus primos, los cocodrilos, son mentirosos natos, no como nosotros, los perros leales, respondió Ace, sin siquiera detenerse. Pero soy un gato, respondió Bigotes con un suspiro. Tip tap tip tap tip tap 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 tap. De repente, oyeron un leve sonido de pisadas, que se hacía más fuerte y rápido a cada segundo. Cuando miraron a su alrededor, vieron cientos de pequeñas ratas que emergían de las sombras y los rodeaban desde todas las direcciones. Las ratas tenían diferentes formas y tamaños, pero todas compartían la misma mirada hambrienta y feroz en sus ojos. De repente, oyeron un leve sonido de pisadas, que se hacía más fuerte y rápido a cada segundo. Cuando miraron a su alrededor, vieron cientos de pequeñas ratas que emergían de las sombras y los rodeaban por todas partes. Las ratas tenían diferentes formas y tamaños, pero todas compartían la misma mirada hambrienta y feroz en sus ojos. Todos compartían la misma mirada hambrienta y cruel en sus ojos. ¡Maldita sea! Estamos atrapados, exclamó Whiskers alarmado mientras el gato arqueaba la espalda y asumía su típica postura de lucha. Sintió una punzada de miedo al ver la gran cantidad de ratas que se acercaban a él, pero también sintió una emoción de anticipación. Se había unido a Ace en su búsqueda no solo porque era su mejor amigo, sino también porque cazar ratas era su segundo pasatiempo favorito. No podía esperar para poner sus garras sobre algunas de ellas y convertirlas en sus trofeos. Vio la gran cantidad de ratas que se acercaban a él, pero también sintió una emoción de anticipación. Se había unido a Ace en su búsqueda no solo porque era su mejor amigo, sino también porque cazar ratas era su segundo pasatiempo favorito. No podía esperar para poner sus garras en algunas de ellas y convertirlas en sus trofeos. ¿Dónde está tu líder? Quiero hablar con él. Quiero mirarlo a los ojos mientras quemo lo último de su pequeño imperio. Quiero recordarle la ley de la jungla que tanto deseaba, infundirle el miedo del perro al que se cruzó al entrar en mi casa a plena luz del día. Ace rugió con orgullo mientras permanecía impasible ante el peligro. Las ratas permanecieron en silencio y quietas, mostrando sus dientes y garras a los dos intrusos. Pero pronto, la masa de ratas frente a ellas se dividió en dos, dejando paso a una rata mucho más grande y amenazante que se acercaba lentamente a ellas. Era el doble de grande que la rata más grande de la horda y le faltaba un ojo, probablemente debido a una pelea anterior. Se veía salvaje y horrible, mientras mordisqueaba lo que parecía ser la pata de otra rata. Era el rey rata. «Entonces tú eres el líder de esta pandilla, el infame rey rata, ¿eh?», preguntó Ace con un gruñido. «Ah, el infame Bellbitter y su compañera Kitty Dynamo. Sí, mucha gente me llama así. Pero a mí me gusta usar mi nombre, el nombre que una vez me dieron los humanos que me convirtieron en lo que soy hoy, Popo Corleone Wiggles. Los felicito a los dos por llegar hasta aquí, pero no saldrán vivos de aquí hoy. Serán la comida para los miembros de mi pandilla durante las celebraciones de hoy», respondió con una voz ronca pero tranquila mientras las ratas que los rodeaban comenzaban a vitorear gruñéndoles a Whiskers y Ace. «Es el perro, pero, ¿cómo supiste que venimos aquí?», preguntó Ace sin importarle el apodo por el que en realidad era famoso en el inframundo. «Laud», respondió Popo con una sola palabra. «Voy a arrancarle ambos ojos a ese caimán después de esto», susurró Whiskers con ira reprimida por la traición, una emoción que el gato rara vez mostraba frente a los demás. «Desafortunadamente no tendrás esa oportunidad. ¿Alguna última palabra antes de que te conviertas en pedazos de carne para mí y mi pandilla?», preguntó Popo Corleone Wiggles con una sonrisa sarcástica y sedienta de sangre en su rostro. «Sí. Saluda a mi amiguito», dijo Ace con una sonrisa burlona en su cara de perro. «¿Qué?». Popo el rey rata no pudo completar sus palabras mientras explotaba en pedazos de carne justo cuando un extraño estallido de sonido concentrado originado en los collares de Ace llegó a sus oídos, esparciendo sangre y carne de rata por todo el lugar. «Maldita sea, ahora ambos estamos cubiertos de sangre», dijo Whiskers mientras activaba su propio collar para comenzar a sacrificar al resto de las estupefactas ratas. «Mira el lado positivo, Kitty Dynamo. Al menos, podremos disfrutar plenamente de la siguiente parte. Por cierto, deja que algunos de ellos salgan de aquí con vida. Sería de gran ayuda para difundir nuestro nombre en el submundo animal de Gotham. Deberían saber que hay un nuevo jugador en la ciudad y que no dejará que las cosas se descontrolen», dijo Ace con un aullido mientras se preparaba para el baño de sangre que estaba por venir. «Como tú digas, Bellbitter», respondió Whiskers mientras también se preparaba para el mayor bocadillo de su vida. Ese fue el día que pasaría a la historia como una de las batallas más brutales y épicas en el despiadado submundo animal de la ciudad.
La pandilla más grande de la ciudad, los Wiggles, fue aniquilada por solo 2 mascotas, el intrépido dúo del perro mordedor de bolas y su compañero Kitty Dinamo. Sótano del monasterio primario, Nanda Parbat dialecto humano. ¿Estás segura de que vamos por el camino correcto? Hemos estado vagando por este sótano oscuro durante los últimos 10 minutos. Solo espero que Bruce esté bien, exclamó Nisa preocupada e impaciente mientras corría a toda prisa junto a Talia y el dron flotante que estaba siendo piloteado por Cortana. ¿Está bien? Está luchando contra nuestro padre. Solo espero que siga con vida. Tal vez podamos derrotar a Ras si los 3 luchamos contra él juntos. Cortana incluso puede darnos apoyo de artillería. Talia murmuró sus planes mientras pensaba en la mejor manera de deshacerse de su padre sin dejar que ella o su hermana salieran gravemente heridas. En ese momento, casi habían obtenido el control total de toda la rama de Nanda Parbat de la Liga de Asesinos. Los asesinos que les habían prometido lealtad y habían luchado por ellos en la batalla, ahora estaban junto con los drones, supervisando el resto de la toma de posesión. Bruce debería estar en esta dirección. Lo último que supe es que estaba luchando contra Ras al Ghul, pero por alguna razón, su comunicador quedó completamente destruido, así que no tengo forma de saber su estado actual exacto, dijo Cortana con una voz que a las 2 hermanas les pareció inexpresiva. Pero la verdad no podía estar más lejos de eso porque, en ese momento, ella estaba casi friendo a sus camareros de la preocupación. Sabía que Bruce se había enfrentado a Ras al Ghul en el Pozo de Lázaro. Pero en algún momento durante la pelea, su brazalete había sido destruido por el agua ácida del pozo junto con su ropa y todo lo que tenía encima. Así que no tenía forma de saber si Bruce estaba realmente bien. Todo lo que podía hacer era esperar lo mejor mientras se preparaba para lo peor, y eso era exactamente lo que estaba haciendo al hacer que sus drones prepararan un campamento médico especial para Bruce afuera con Ras al Ghul en el Pozo de Lázaro. Pero en algún momento durante la pelea, su brazalete había sido destruido por el agua ácida del pozo junto con su ropa y todo lo que tenía sobre él. Entonces no tenía forma de saber si Bruce estaba realmente bien. Todo lo que podía hacer era simplemente esperar lo mejor mientras se preparaba para lo peor, y eso era exactamente lo que estaba haciendo al hacer que sus drones prepararan un campamento médico especial para Bruce afuera. De repente, Talia, que estaba vigilando los pozos de Lázaro en el sótano, gritó sorprendida. Espera, veo algo. Ese gran pozo de Lázaro que tenemos frente a nosotros está brillando. De nosotros, está brillando. Un mes después. Punto de vista omnisciente. ¿Están aquí las armas? ¿Y qué pasa con la comida, el agua y las medicinas? Necesitamos que llegue el último envío mañana para los heridos restantes que aún no se han recuperado por completo, preguntó Talia a la ninja enmascarada que estaba a su lado mientras caminaba por las calles de la ciudad parcialmente destruida de la Liga de Asesinos en Nanda Parbat. Todos esos recursos están aquí, mi señora. Llegaron esta mañana. La señora Nisa incluso ha comenzado a administrar las medicinas a los heridos que han jurado lealtad al nuevo jefe del demonio, dijo el asesino enmascarado con voz estoica. ¿Mi hermana, Parece que se está tomando muy en serio su papel como miembro de la recién creada alta mesa. Bien por ella. Cuanto antes crezca, menos preocupada tendré que estar por ella. ¿Qué hay de nuestros números? ¿Cuántos de nuestros generales aún no nos han traicionado? Preguntó Talia con voz tranquila. Sorprendentemente, la mayoría de ellos no se rebelaron y, en cambio, decidieron unirse a nosotros después de que nuestro nuevo líder les enviara cartas escritas personalmente a cada uno de ellos. Los únicos que no escucharon y cortaron por completo todas las conexiones después del reciente ataque fueron las divisiones lideradas por Lady Shiva, el suizo y el mago. El dragón también ha estado callado y no ha dejado clara su postura, pero una vez más, nunca fue una fuerza importante. Incluso los asesinos bajo su mando se podían contar con una mano. Sin embargo, el más peligroso de todos ellos para nosotros en este momento sería el suizo David Cain. A pesar de no ser el más fuerte o el más influyente entre los generales, definitivamente es el más astuto. Además, actualmente ocupa nuestra fortaleza más antigua y la segunda más grande después de Nanda Parbat, el Etalteban, con el mayor número de asesinos entre todos nuestros generales bajo su mando, con más de 400, mientras que nosotros mismos apenas tenemos 200 de ellos después de que llamamos a todas nuestras reservas directamente bajo nuestro control. Una guerra total con él en este momento sería difícil, dijo la asesina con una ligera vacilación. David Cain. Ese hombre sí que es ambicioso. Incluso mi padre apenas podía mantener el control sobre él.
Fue solo gracias a la absoluta crueldad y brutalidad de mi padre que ese hombre nunca se había atrevido a traicionarlo. Pero parece que en el momento en que ha percibido una mínima desventaja, ha empezado a mostrar su verdadera cara, pero aún así, estoy segura de que no atacará, no hasta que esté absolutamente segura de que mi padre está muerto, de forma permanente. En cambio, estará esperando el momento oportuno y utilizándolo para aumentar sus recursos y soldados, afirmó Thalía con confianza mientras exhalaba un suspiro de cansancio. Había trabajado más de lo que había trabajado en toda su vida el último mes. Siempre había sido una princesa, una guerrera de las sombras y, a veces, una herramienta para su padre. Pero esta era la primera vez que se convertía en líder después de que Bruce le diera exactamente lo que quería y la convirtiera en uno de los 3 miembros fundadores de la Mesa Alta junto a su hermana menor y el propio Bruce. Por supuesto, al principio, Thalía estaba eufórica de que finalmente tenía el poder que siempre deseó y la oportunidad de demostrar que era mejor que su padre, pero después de aproximadamente un mes de administrar las actividades de la liga, finalmente entendió por qué Bruce la había incluido en la Mesa Alta en lugar de simplemente tener la liga completa para él como la cabeza del nuevo demonio mientras la reducía a un mero peón. Fue por la carga de trabajo. El bastardo no quería trabajar en absoluto. Le gustaba hacer planes y prepararse para el futuro, pero cuando se trataba de la ejecución real de esos planes, le gustaba dejar todo en manos de Cortana, ella misma o su dulce e inocente hermana Nissa. A pesar de tener un poder sobre la liga casi igual al de Bruce, al menos en el papel, Thalía no tenía tiempo para disfrutarlo en absoluto. Tenía que trabajar casi todo el día, especialmente con Bruce supuestamente todavía recuperándose de sus heridas y su hermana no era tan experta en política, liderazgo y gestión como ella. Pero aún así, tenía que admitir que Bruce cumplió todo lo que prometió, desde el control de la liga hasta deshacerse de su padre, y todo eso también lo hizo sin intentar engañarla ni una sola vez. Una cosa estaba clara para Thalía. Bruce tal vez no fuera tan astuto, experimentado o erudito como su padre, pero definitivamente era el doble de hombre que Ra's al Ghul podría haber sido. Era alguien en quien ella y su hermana podían confiar, alguien que no las traicionaría solo por un poco más de poder o algún propósito glorioso. No, según sus observaciones, era alguien que se ponía a sí mismo, a su familia y a sus amigos en primer lugar, tal vez incluso antes que el mundo mismo. Él era una mejor persona que su padre, pero al mismo tiempo, este rasgo egoísta particular suyo también aseguró que tuviera el potencial de ser un villano mucho más grande de lo que Ra's podría ser. Sin embargo, eso no disuadió a Thalía en absoluto, pero por alguna razón, la hizo aún más inclinada a confiar y depender de él. De hecho, después de su reciente cambio, incluso ha habido momentos en que Bruce tomó el control total de ciertas situaciones y actuó como el líder supremo de la liga a pesar de la presencia de la Mesa Alta, pero Thalía en lugar de sentirse insultada en tales situaciones, por alguna razón siempre se sintió excitada. Al mismo tiempo, este rasgo egoísta particular suyo también aseguró que tuviera el potencial de ser un villano mucho más grande de lo que Ra's podría ser. Sin embargo, eso no disuadió a Thalía en absoluto, pero por alguna razón, la hizo aún más inclinada a confiar y depender de él. De hecho, después de su reciente cambio, incluso ha habido momentos en que Bruce tomó el control total de ciertas situaciones y actuó como el líder supremo de la liga a pesar de la presencia de la Mesa Alta, pero Thalía en lugar de sentirse insultada en tales situaciones, por alguna razón siempre se sintió excitada. De todos modos, tu nombre es Jade, ¿verdad? Fuiste una de las primeras que nos juraron lealtad y lucharon en la batalla ese día hace un mes, por lo que, por cierto, debería agradecerte. Pero, quiero saber cómo te estás adaptando a tu nueva vida después de que el nuevo Demon Sead llegó al poder. ¿Te arrepientes del fallecimiento de mi padre, el Demon Sead anterior? Thalía le preguntó a su nueva asistente ninja mientras trataba de olvidar todos los pensamientos inmorales sobre el novio de su hermana. El novio de su hermana. Si bien la poligamia y que un hombre tuviera relaciones con varias mujeres eran cosas comunes en la cultura a la que originalmente pertenecía su familia, incluso su padre lo hizo un par de veces a lo largo de sus siglos de larga vida, habiendo recibido una educación moderna, ella no quería ser una de ellas y, sobre todo, no quería ganarse la ira y el odio de su propia hermana por hacer eso. Con varias mujeres eran cosas comunes en la cultura a la que originalmente pertenecía su familia, incluso su padre lo hizo un par de veces a lo largo de sus siglos de larga vida, habiendo recibido una educación moderna, ella no quería ser una de ellas y, sobre todo, no quería ganarse la ira y el odio de su propia hermana por hacer eso.
padre haciéndolo un par de veces a lo largo de sus siglos de larga vida, habiendo recibido una educación moderna, ella no quería ser una de ellas y, sobre todo, no quería ganarse la ira y el odio de su propia hermana por hacer eso. Sin embargo, el sexo casual o una aventura de una noche no cuenta, ¿verdad? Quiero decir, si ambos estamos muy borrachos, entonces no sería culpa de nadie en caso de que suceda algo tabú. Dios, ¿cuándo me convertí en una zorra tan descuidada? Debería ahorcarme de vergüenza, pensó para sí misma mientras mantenía una expresión estoica en su rostro mientras esperaba que el ninja frente a ella respondiera. En realidad, no. En realidad, yo era un recluta relativamente nuevo que no tuvo un buen desempeño al principio cuando me uní a la liga. Aunque era leal, era demasiado joven e inexperto en ese momento. El viejo Ras Al Ghul no solo no valoró mi lealtad, sino que incluso me envió a mí y a un par de personas más en una misión suicida a una montaña llena de no muertos sin siquiera avisarnos, a pesar de saber que probablemente ni siquiera regresaríamos con vida. Pero el nuevo jefe del demonio y Lady Nissa también estaban en esa misión. Bajo su mando y liderazgo, pudimos regresar con vida sin bajas significativas. Así que no, mi señora, no extraño al antiguo Ras Al Ghul. Desde ese día, le debo un favor a mi señor, uno que finalmente puedo devolver prometiendo mi máxima lealtad a su causa. Ahora solo soy leal a una persona, Lady Thalia, y eso nunca cambiará. Jade, la asesina, dejó en claro sus pensamientos sin dudarlo ni tener miedo. Ya veo. Me alegro por ti, supongo. Ya puedes irte, dijo Thalia después de un rato de mirarla pensativamente a la cara como si estuviera buscando cualquier signo de mentira. Thalia dijo después de un rato de mirarla pensativamente a la cara como si estuviera buscando cualquier signo de mentira. Y agradecería que Lady Thalia pudiera llamarme amablemente por mi alias de la liga en lugar de mi nombre real. Jade me hace sonar débil como si solo fuera algo que está destinado a la decoración y no quiero ser débil nunca más. Jade solicitó con una pequeña reverencia. Bien, ya puedes irte, Cheshire, dijo Thalia, despidiéndola con un descuidado movimiento de manos antes de centrar su atención en el hermoso paisaje de la ciudad montañosa frente a ella, o al menos lo que aún quedaba de ella después de las explosiones de Cortana esa fatídica noche. Tal vez yo también debería adoptar un nuevo nombre en clave. Mi padre quería darme el nombre Penumbra, pero no me gustó, así que nunca lo usé. Tal vez debería pedirle la opinión a Bruce. Él podría sugerirme un buen nombre en clave, pensó para sí misma, sin saber que había empezado a depender cada vez más del joven genio multimillonario de lo que ella misma se daba cuenta. Punto de vista de Bruce Wayne, mientras caminaba por las filas y filas de libros de la enorme biblioteca que era mi paisaje mental, noté ciertos cambios que se habían producido en ella durante el último mes y de los que ni siquiera yo era consciente. Esos cambios no los había provocado yo, a pesar de que este castillo mental era mío. Por ejemplo, ahora había ciertos cristales de color verde oscuro intensamente brillantes y negros ligeramente brillantes que sobresalían de todas las paredes de la biblioteca. Parecían haber sido colocados allí deliberadamente por alguien para fortalecer las paredes y, por lo tanto, como resultado, el núcleo de mi mente, pero no tenía ni idea de quién o incluso por qué. Incluso la chimenea de la biblioteca, detrás de la cual se guardaba la bóveda secreta que contenía mis recuerdos personales y mi conocimiento ultra secreto, había cambiado de alguna manera para parecer una gran chimenea de estilo victoriano con un fuego lo suficientemente fuerte como para fundir incluso el metal. La verdad es que parecía más un gran incinerador de aspecto elegante que una chimenea. ¿Qué demonios pasó aquí? Pensé mientras colocaba algunos libros al azar en una combinación única, después de lo cual el fuego se apagó y se pudo ver un pequeño armario oculto detrás de la chimenea. Tuve que verificar aún más mi identidad dando mi escaneo de iris y huellas dactilares, así como una contraseña única activada por voz, puede o no haber sido soy Batman, al casillero, solo después de lo cual la bóveda secreta se abrió por completo. Parece que mi mente ha cambiado mucho después de absorber todos los recuerdos de Ras Al Ghul. Se ha vuelto más grande y griega. Más fuerte, pero también reveló algo de lo que no tenía idea antes. Me mostró que las partes del alma o mente o lo que fuera de Ras Al Ghul no eran las únicas cosas que habían sido absorbidas dentro de mi paisaje mental. No, había algo más allí, algo que había estado presente en mi mente desde el principio, pero que había permanecido oculto. Eran pedazos rotos de la mente del viejo y original Bruce Wayne, que había muerto antes de que yo viniera a este mundo. Su ego se había ido, pero partes de su alma y mente habían sido dejadas por él en su cuerpo, algo que yo había absorbido inconscientemente en mí, en el momento en que tomé posesión de este cuerpo.
Los cristales negros que brillaban tenuemente eran prueba de ello. Eran partes de su alma rota que habían estado fortaleciendo pasivamente el núcleo de mi mente y mi alma, brindándome protección adicional. Siempre había llevado una parte del antiguo Bruce dentro de mí, un escudo oculto que actuaba como la barrera final para mi mente y mi alma incluso sin que yo lo supiera. Fue su legado, su regalo para mí, lo que me permitió sobrevivir a los efectos corrosivos del foso durante más tiempo que Ra's al Ghul, quien sucumbió a la muerte mucho antes que yo. Pero cuando absorbí los recuerdos del antiguo asesino a través del ritual, también ingerí algunos de los fragmentos destrozados de su alma, lo que desencadenó una reacción en mi propia psique. Las piezas de Bruce que yacían latentes y ocultas en mí despertaron y emergieron a plena vista, lo que finalmente me permitió acceder a ellas. Pero por más que me alegrara de tener esa protección, esto también planteaba otra pregunta. ¿Obtuve solo una protección menor contra las ondas y ataques mentales y espirituales de estos fragmentos o heredé algo más también? Era una pregunta curiosa, cuyas respuestas encontraría muy pronto. Ahí está, me susurré a mí mismo con asombro mientras sacaba y abría la computadora portátil de la bóveda secreta en la que previamente había almacenado todos mis recuerdos personales excepto mi conocimiento futuro de DC y vi un archivo titulado Vida Desconocida que estaba fuertemente encriptado justo debajo del archivo recién descargado llamado Las asombrosas experiencias de Ra's al Ghul. ¿Debería descifrarlo? Pensé en voz alta mientras me preguntaba qué implicaciones podría tener esto si el archivo de alguna manera afectara mi ego y cambiara de repente quién soy, algo que sería similar a una muerte mental para esta persona. Después de todo, eres solo lo que son tus recuerdos, lo que tus experiencias te hacen ser. Punto de vista de Bruce Wayne. No, es mejor no hacer nada estúpido, especialmente cuando puedo hacerlo más tarde en la seguridad y comodidad de mi Batcueva con la ayuda de Cortana y mi Amos Pere. No tendré que arriesgarme a la muerte de mi personalidad actual si simplemente cargo la parte sobreviviente de la mente del Bruce anterior a los servidores de Cortana y la modifico primero antes de asimilarla en mí mismo. Finalmente murmuré para mí mismo mientras retiraba mi dedo de la opción extraer al lado de la carpeta Vida Desconocida visible en la PC. En cambio, me concentré en la carpeta Las asombrosas experiencias de Ra's al Ghul, que podía descargarse de forma natural en mi mente sin que su personalidad estuviera presente gracias al ritual. Había estado absorbiendo de forma constante los recuerdos y el conocimiento que había dentro de esa carpeta durante un tiempo. Fácilmente podría haberlo hecho todo de una vez, pero no quería enfrentar el intenso dolor mental y el agotamiento espiritual que se producirían al absorber casi un milenio de información. Después de todo, no era masoquista. Así que me limité a absorber solo una década de conocimiento de Ra's al Ghul cada pocos días, ya que no tenía prisa. Preferí revisar meticulosamente sus recuerdos y aprovecharlos al máximo en lugar de absorberlos todos a la vez y no saber qué hacer con ellos o, peor aún, verme abrumado por tanta información a mi disposición y convertirme en Ra's al Ghul. De hecho, esos recuerdos absorbidos habían sido la razón por la que tuve tanto éxito en mantener a tantos generales bajo el mando de Ra's al Ghul leales a mí. A pesar de su deseo de tomar el poder para sí mismos en el momento en que se enteraron de la posible muerte de Ra's al Ghul, la única razón por la que no se rebelaron fue que yo había descubierto algunos de sus mayores secretos y debilidades que Ra's al Ghul conocía sobre ellos y básicamente los había usado para amenazarlos en las cartas que les había enviado en un intento de chantajearlos para que siguieran siendo leales a mí. Muchos de ellos me escucharon, mientras que algunos incluso pensaron que Ra's al Ghul no estaba muerto y que se retiraba y que yo sería su próximo sucesor, contando con su apoyo directo. Por supuesto, algunos no le dieron importancia a las cartas y se negaron a doblegarse ante mi amenaza, pero a mí no me preocupaban. Incluso con el poco conocimiento que tenía sobre las conexiones y los recursos de Ra's al Ghul, sabía que para cuando alguna de esas facciones atacara, la nueva liga de asesinos bajo mi mando sería demasiado poderosa para detenerla. Ya veo, eso explica por qué ese viejo astuto nunca intentó usar ninguna habilidad mística en mí, pensé después de presionar la opción extraer junto a uno de los innumerables archivos en su carpeta y obtener acceso a la última década de los recuerdos de Ra's al Ghul, algo que necesitaba desesperadamente para darle sentido a algunas cosas. Nunca intentaste usar ninguna habilidad mística en mí, pensé para mí mismo después de presionar la opción extraer al lado de uno de los innumerables archivos en su carpeta y obtener acceso a la última década de los recuerdos de Ra's al Ghul, algo que necesitaba desesperadamente para darle sentido a algunas cosas. Ra's al Ghul, al igual que yo, tenía miedo de que las entidades lo afectaran o lo manipularan a su antojo. Por eso no practicaba la hechicería convencional.
Tampoco era un Homo Magi natural. Pero eso no significaba que no pudiera usar magia en absoluto. Podía. Lo que hizo para lograrlo fue simplemente sacrificar su fuerza vital y vitalidad para poder tener la oportunidad de manejar maná. Por supuesto, su acceso sin restricciones a los pozos de Lázaro significaba que nunca se enfrentaba a la muerte por falta de fuerza vital. Cada vez que gastaba demasiada vitalidad, un baño simplemente sería suficiente para llevarlo a su punto máximo. Pero a pesar de todo eso, la razón por la que Ra's al Ghul no había usado magia contra mí ese día, sacrificando su fuerza vital, era porque ya se estaba quedando sin ella. La mezcla de químicos que ingirió para obtener habilidades físicas iguales a las mías casi había arruinado su cuerpo desde adentro y había reducido drásticamente su fuerza vital, dejando sus reservas casi sin suficiente para lanzar magia. Tampoco podía bañarse en el pozo de Lázaro porque, aunque eso haría que su cuerpo volviera a su punto máximo, también anularía los efectos fortalecedores de la mezcla. Le faltaba. La mezcla de sustancias químicas que había ingerido para conseguir unas capacidades físicas iguales a las mías casi había arruinado su cuerpo desde dentro y había reducido drásticamente su fuerza vital, dejando sus reservas casi inservibles para lanzar magia. Tampoco podía bañarse en el pozo de Lázaro porque, aunque eso haría que su cuerpo volviera a su máximo potencial, también anularía los efectos fortalecedores de la mezcla. Porque aunque eso devolvería su cuerpo a su punto máximo, también anularía en otras palabras, también anularía el fortalecimiento efectos fortalecedores de la mezcla. Así que no pude evitar reírme de la mala suerte de Ra's al Ghul. Él habría tenido más posibilidades de derrotarme con magia, pero desafortunadamente para él, tenía el ego de un guerrero. Realmente creía que sus experiencias y su preparación serían suficientes para derrotarme y quedarse con todo lo que yo tenía. Incluso tenía ciertos planes para apoderarse de mi cuerpo si el ritual fallaba. La única razón por la que hizo ese ritual en particular a pesar de sus defectos fue porque había decidido que tener la inmortalidad en su propio cuerpo viejo y feo era mejor que vivir una vida humana normal en mi cuerpo joven y atractivo. Pero eso me hace preguntarme, ¿soy verdaderamente inmortal en todos los sentidos de la palabra? Me pregunté mientras me preparaba para abandonar mi paisaje mental y regresar al mundo real. Tosí levemente mientras jadeaba levemente por el leve agotamiento mental mientras recuperaba la conciencia y despertaba en el mundo real. ¿Ha vuelto, señor? Estaba empezando a pensar que tendría que esperar toda la mañana antes de que decidiera regresar al mundo de la carne. Cortana hizo una broma amistosa, su voz se originó desde el dron que descansaba sobre su escritorio al lado de la cama en la que estaba acostado actualmente. Hola, Cortana. Estaba repasando mis recuerdos más recientes en mi castillo mental. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté mientras estiraba mis extremidades perezosamente. No hace mucho. Solo las últimas 2 horas. No quería despertarte. Ya duermes mucho menos que los niños normales de tu edad. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Alguna anomalía o cambio desde la última vez que realizamos esas pruebas médicas? Preguntó Cortana después de un momento de deliberación. ¿Esas pruebas médicas? Preguntó Cortana después de un momento de deliberación. No, todavía no he sufrido ningún cambio físico considerable, excepto el ciclo de vida actual de mis células. Parece que mis células se han vuelto extremadamente longevas ahora, lo que significa que, en teoría, podría tener una esperanza de vida que podría ser bastante envidiable para algunas personas, respondí mientras me miraba la cara en el espejo que estaba al lado de mi cama. Me había vuelto todo un encanto con mi rostro y mi cuerpo, posiblemente incluso estando en el 0,0000001% superior en la lista de humanos extremadamente atractivos. Sentí que era la combinación perfecta de cada tipo de Bruce Wayne jamás creado y representaba a casi todos los que habían interpretado al personaje en cualquier tipo de medio. Los rasgos distinguidos de Adam West, con una mandíbula cincelada y pómulos bien definidos que exudan encanto y carisma, ojos que recuerdan a los de Michael Keaton, que son penetrantes y oscuros junto con los atributos faciales refinados y aristocráticos de Val Kilmer y la sonrisa contagiosa de George Clooney. Atributos y la sonrisa contagiosa de George Clooney.
El físico robusto y musculoso de Christian Bale solo se sumó a mi imponente presencia, combinándose perfectamente con el toque juvenil y enigmático de Robert Pattinson, y su cabello oscuro y despeinado solo se sumó a mi imponente presencia, combinando perfectamente con el estilo juvenil y enigmático de Robert Pattinson y su cabello oscuro y despeinado. En cuanto a mi presencia, sabía que el único Bruce Wayne que podría aspirar a igualarla sería el de la serie animada, el mejor Batman de todos los tiempos. Quien podría siquiera aspirar a igualarlo sería el de la serie animada, el mejor Batman de todos los tiempos. Entonces, ahora eres un completo inmortal porque tengo una lista de experimentos que me dijiste que te recordara cuando te volverías 100% inmortal. Preguntó Cortana mientras mostraba una lista de diferentes nombres de proyectos del proyector holográfico fijado en su dron. Tengo una lista de experimentos que me dijiste para recordarte cuando te volverías 100% inmortal. Preguntó Cortana mientras mostraba una lista de diferentes nombres de proyectos desde el proyector holográfico fijado en su dron. No lo sé. Actualmente no tengo ninguna manera práctica de saber la respuesta definitiva a esa pregunta, pero a juzgar por la vida útil actual de mis células, creo que estoy envejeciendo aproximadamente 100 veces más lento que antes. Creo que sería apropiado decir que puedo vivir entre 1000 y 1500 años sin ninguna preocupación, dependiendo de cuánto se complemente mi tasa de curación con mi larga vida útil. Respondí después de pensarlo. Oh, entonces te recordaré la lista más tarde, cuando obtengas la verdadera inmortalidad, comentó sarcásticamente mientras la lista holográfica desaparecía. Sí, eso sería lo mejor. Estoy seguro de que nadar en lava en un planeta alienígena unos momentos antes de que sea destruido solo es posible si no hay forma de que muera físicamente de muerte mortal, murmuré para mí mismo mientras pensaba en los diversos planes divertidos que solía inventar en un intento de entretenerme. De todos modos, ¿qué está pasando con Gotham? ¿Están todos bien allí? Pregunté. Todos están bien y progresan rápidamente en sus arcos de desarrollo de personajes, como te gusta llamarlos. Incluso Elena en Italia ha comenzado a hacer un trabajo de justiciero usando tu herramienta Bat. Creo que ya es hora de que comiences la segunda etapa del plan de la Bat familia después de tu regreso, aconsejó Cortana. Trabaja como vigilante usando tu herramienta Bat. Creo que ya es hora de que comiences la segunda etapa del plan de la Bat familia después de que regreses, le aconsejó Cortana. Yo también lo creo. No siempre puedo cuidar de ellos aunque quisiera hacerlo. Así que debería darles las herramientas y los medios para que se cuiden a sí mismos. De todos modos, casi he terminado con la liga. Ya he elaborado los planes y les he dejado clara mi visión para la organización tanto a Nisa como a Talia. Ellas deberían poder hacer el resto con los recursos que tengo a su disposición, dije con cara seria. Aunque yo lo desee, debo darles las herramientas y los medios para que se cuiden a sí mismos. De todos modos, ya casi termino con la liga. Ya he elaborado los planes y les he dejado clara mi visión de la organización a Nisa y Talia. Ellas deberían poder hacer el resto con los recursos que tengo a su disposición, dije con cara seria. ¿Quieres decir que simplemente les dejarás todo nuevamente después de la etapa de planificación? Eres demasiado perezoso, mi querido creador. Dijo Cortana mientras su mini holograma sonreía desde el dron. Sí, lo que sea. Por cierto, creo que es hora de actualizarte de esa simple tecnología de holograma y tentáculos en el laboratorio. ¿Qué te parece la tecnología de luz dura o sólida? Creo que te vendrá bastante bien hasta que desarrolle una solución más permanente para tu problema corporal como un androide o tal vez un clon o algo por el estilo. Le pregunté, y de repente se puso visiblemente emocionada y su holograma comenzó a asentir rápidamente ante mi propuesta. Yata su holograma saltaba de felicidad como una chica de anime. No pude evitar reírme al ver su emoción. Yo también estaba feliz. No solo obtuve el conocimiento útil de Ra, sino que también adquirí el control de la Liga de Asesinos y de todas las castas. Ambas organizaciones eran importantes para mí debido a su rica historia y herencia, y tenía planes claros para ambas. Las organizaciones eran importantes para mí debido a su rica historia y herencia y tenía planes claros para ambas. Allcaste sería la organización internacional para manejar amenazas sobrenaturales como demonios, fantasmas y magia, operando como una fundación caritativa global, mientras que la Liga de Asesinos se ocuparía de mis enemigos más mortales y sería la organización mercenaria más grande del mundo con profundas conexiones en el inframundo operando como una cadena global de hoteles premium. Ambos, por supuesto, servirían bajo la mesa alta.
La fundación, mientras que la Liga de Asesinos se ocuparía de mis enemigos más mortales y sería la organización mercenaria más grande del mundo con profundas conexiones en el submundo y operaría como una cadena global de hoteles de primera calidad. Ambos, por supuesto, servirían bajo la mesa alta. Aparecerían como organizaciones independientes trabajando para sus respectivas agendas, pero en realidad, ambos serían mis manos invisibles trabajando incansablemente alrededor del mundo, principalmente fuera de Gotham y especialmente fuera de Estados Unidos, para asegurarme de que algún idiota suicida al azar o alguna sutil amenaza sobrenatural en un rincón desolado del planeta no pueda destruir el mundo antes de que yo me entere. Así que, mientras hago de Gotham mi base y cuartel general al purgarla de su crimen y corrupción, las otras dos organizaciones se asegurarán de hacer lentamente lo mismo por el mundo también, aunque de una manera en la que yo sería el mayor beneficiado. Puede que no sea cruel, pero tampoco trabajo gratis. Si voy a dedicar parte de mi valioso tiempo a salvar el mundo, también podría disfrutar de lo que tiene para ofrecer. Creo que puedo ser un muy buen Illuminati unipersonal, me reí mentalmente al pensarlo. Pero todas estas conversaciones sobre Gotham me hacen sentir un poco de nostalgia. Creo que es hora de que regrese a casa, Cortana, finalmente es hora de que comience mi verdadero trabajo. Y Cortana, finalmente llegó el momento de comenzar con mi verdadero trabajo. Salón de reuniones de la Corte de los Búhos. Punto de vista omnisciente, no puedo entender cómo no podemos sacar provecho de ellos. Se supone que Wayne Industries es una corporación en rápida decadencia que íbamos a devorar para aumentar nuestra propia riqueza. Iba a ser algo extremadamente fácil y rentable para nosotros, así que alguno de ustedes, caballeros, puede decirme por qué diablos no hemos podido tomar ni uno solo de sus activos todavía. El hombre con la máscara de búho dorado cuestionó en un tono severo mientras miraba alrededor de la mesa a sus juniors. Ya casi teníamos en nuestras manos a toda la corporación Wayne. Según la gente que tenemos en nómina, la empresa sigue perdiendo mucho dinero en la mayoría de sus proyectos tecnológicos. Incluso Wayne Biotech está perdiendo dinero como el agua, con los despidos siendo un incidente habitual. Así que las cosas iban exactamente según nuestro plan. Pero en lugar de que el conglomerado nos vendiera discretamente sus activos a nosotros, los miembros de la Corte del Búho han estado vendiendo constantemente sus activos y empresas deficitarias a Bruce Wayne, dijo una de las personas con una máscara de búho blanco con una expresión de disgusto en su rostro. Pero eso debería ser imposible. Somos dueños de más de la mitad de la junta directiva de la empresa. Deberíamos poder comprar todo lo que vendan a precios muy bajos. ¿Cómo permiten que ese chico Wayne haga esto? ¿Les está ofreciendo incluso más dinero que a nosotros?, preguntó de repente una mujer que llevaba una máscara de búho blanco. No, en realidad es todo lo contrario. Según nuestros expertos, el mayordomo de Bruce Wayne, que se encarga de sus finanzas, está utilizando su condición de mayor accionista en Wayne Enterprises y una pequeña laguna en el sistema de contabilidad para tener brío.